Mi nombre es Camila Andrea Lara, pertenezco a la carrera de Artes Visuales en la Universidad UNAM y hoy expondré todos los trabajos realizados en el curso de Introducción a las Artes Visuales. En esta primera actividad recorrimos dos zonas características de mi país, Medellín y Bogotá. Allí exploramos actores que representan estas zonas o estos lugares. Entre ellos hablamos de Botero y sus obras, hasta de Roberto Pisano, un autor muy poco conocido en el medio, pero fue muy importante al revitalizar la Escuela de Bellas Artes en la Universidad Nacional. Se recolectó toda la información en un solo video de estos dos autores, de Fernando Botero y de Roberto Pisano, recorriendo desde sus obras, sus vidas y sus aportes, a su vez llamando la atención de más personas hacia estos autores que posiblemente les puedan interesar, dándose cuenta que no solo en su país sino en su región hay mucha arte y cultura que tal vez eran desconocidas para ellos. En esta segunda actividad hablamos de autores colombianos que nos llaman la atención. En mi caso fue Darío Ortiz, por sus obras inigualables, dejando un trasfondo para dejar pensando al espectador sobre estas obras y el contexto de cada una. Aparte de que su estilo de pintura me gusta mucho siendo realista, hablamos e indagamos sobre su gran obra, La fábula de un pintor ciego, indagando sobre esta de manera econológica e iconográfica, buscando datos del autor en su biografía y haciendo un énfasis completo de esta. En este espacio abrimos más nuestra percepción hacia las artes y hacia pintores que nos llamen la atención, haciendo un énfasis en la profundidad de las obras, empezando a entender cómo explicar el contexto de cada una de estas por medio de estos análisis, observando a los protagonistas y sus expresiones para llegar a entender el porqué o el significado de la obra. En este trabajo hablamos de Darío Ortiz, su vida y la obra característica de este proyecto, aparte de sus demás obras y sus aportes. En la tercera actividad tomé un autor cubano, el cual es Kundo Bermúdez, para esta actividad haciendo un fanzine, una especie de revista para hablar del autor y sus obras. El fanzine fue realizado con hojas, foamy, marcadores, delineadores y algunas decoraciones como escarcha y demás. En este analizamos de manera econológica e iconográfica, así como la actividad anterior, analizamos la obra que se llama Cuban Painter, el cual es una pintura de Cuba, de dos personas. De esta manera empezamos a desglosarla para mirar el porqué de esta, hasta su contexto. Analizamos todo lo que se podía ver en ella y de esta manera empezamos a deducir qué era, por qué y la manera en la que el autor se quería comunicar o transmitir mediante esta obra. Todo esto por medio de la revista o fanzine realizado. Entendimos el por qué el cubano quiso retratar su país, la afición que tenía hacia este y por qué en varias de sus obras esto era recurrente. En la unidad 3, tarea 4, Nuevas prácticas artísticas, hablamos sobre la obra El que no sufre no vive, de Carlos Castro Arias. Tomé esta obra por su trasfondo. El autor quería demostrar algo veraz en la sociedad, retratando a Simón Bolívar con palomas. Fue interesante ver el porqué de esto. Gracias a esta obra realicé un remake de la escultura. Me llamó la atención por su historia. El autor realizó una figura de Simón Bolívar a base de comida de paloma, por lo tanto estas aves se comieron la escultura. Fue un símbolo de molestia por las esculturas realizadas de manera imponente en la sociedad, y a su vez demostrando que los héroes del país deben socializar con especies no deseadas, en este caso las palomas. Quería representar esto, pero de una manera más cruda, haciendo una crítica a la política, demostrando que la sociedad, al ser más, puede destruir estas figuras políticas que llevan años sometiéndolos. Quería mostrar esto de una manera más cruel, pero real, al retratar el sufrimiento, pero a su vez puede verse como un sufrimiento fingido, haciendo el rostro de Simón Bolívar dividido en dos. De esta manera, demostrando las dos caras de la moneda.
tanto una seria, la otra con sufrimiento, y al combinarlas se ve como alguien completamente destruido, pero todo esto se puede ver como un sufrimiento fingido o un sufrimiento real, todo esto dejándolo a la imaginación del espectador. Las actividades me brindaron un gran conocimiento sobre cómo debo analizar una obra, cómo realizar un remake y así empezar a explorar mi propio estilo de arte, hasta cómo hacer un fanzine. Me gustó hacer diferentes obras para entender mejor los temas, algo que ahora es consecuentemente al ver una obra. Algo que es analizar los elementos de ella y hacer una hipótesis sobre el contexto o lo que quiere transmitir el autor. Estoy agradecida por todo el aprendizaje hecho o realizado en el curso. Muchas gracias.